Continuación, contamos con la presencia del doctor Pablo Medina Magallanes. Él es miembro del Comité Directivo Nacional de la Asociación Mexicana de Derecho de Seguros y Finanzas, miembro del Comité Jurídico de la Confederación Ibero-Latinoamericana de AIDA y coordinador del Grupo de Trabajo de Resolución de Controversias. Su ponencia se titula La importancia de la nota técnica en el cumplimiento de los contratos de seguro. Con ustedes, el doctor Pablo Medina Magallanes. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, especialmente a Carlos. Otra vez coincidir contigo es estupendo. Y primero, ¿se oye bien? Sí, lo oímos perfectamente. Muchas gracias. Tal como lo acaban de decir, la invitación que se me hizo fue para que platicara de la importancia de la nota técnica en el cumplimiento de los contratos de seguro. Y me gustaría empezar con un comentario que no tengo duda será disruptivo. Y creo que un congreso de este tamaño y talante lo requiere. Y siendo el primer ponente, voy a distraerles unos minutos para platicar del contrato de seguro como tal. Seguramente todos ustedes saben que por el contrato de seguro lo que se busca es la dispersión del riesgo. En lugar de yo hacer frente a las consecuencias económicas de hechos dañosos que yo pudiera tener, lo que busco a través del contrato de seguro es que todos los miembros de la mutualidad colaboren en la aportación de recursos para que ante la ocurrencia de un evento dañoso que yo tuviere, se pague por parte de todos. Esto desde luego funciona siempre y cuando todos también estén protegidos, y eso es lo que se conoce como mutualidad. La mutualidad es el conjunto de personas que se someten o que estamos sometidas a la posibilidad de la ocurrencia de determinados acontecimientos futuros de realización incierta que nos van a provocar o un menoscabo económico, que ese es el origen de los seguros de daños, o una necesidad económica. Y aquí hablamos de los seguros de vida. Y para poder entender el contrato de seguro como tal, es indispensable no perder de vista, primero, que se trata de un negocio claramente actuarial. De hecho, la carrera de actuaría, su origen es precisamente el contrato de seguro. Es como a través de las probabilidades y estadísticas se determina que dentro de un universo X, y universo lo estoy equiparando como sinónimo de mutualidad, pueden ocurrir de que, pueden acaecer los riesgos cuyas consecuencias económicas pretendemos dispersar. Este tema me parece que es muy interesante porque el cálculo de las probabilidades y estadísticas que se hagan darán no solamente sentido a la dispersión del riesgo, sino desde luego a la tarificación que se haga del mismo. Rápido les platico un ejemplo. Si somos 100 personas o 1000 personas que todos estamos con condiciones similares, voy a pensar en de 40 a 60 años, no fumadores, que no hacemos deportes peligrosos, que no tenemos enfermedades de consecuencias fatales. A través de la probabilidad estadística se va a determinar que de esos 1000 van a morir 10 durante un periodo determinado. Ese periodo en materia de seguro se llama vigencia. Por lo tanto, si yo tuviera sumas aseguradas de 1000 y sé que se van a morir 10 dentro de esta mutualidad o universo, que son de 1000, yo voy a necesitar 10,000 unidades de lo que quieran. Por lo tanto, tendré que cobrarle 10 a cada uno de los 1000 miembros para poder hacer frente a estas consecuencias adversas económicas. Esto se conoce como prima neta de riesgo. El contrato de seguro no puede entenderse celebrado en forma individual o personal.
es requisito indispensable el que siempre que pensemos en un contrato de seguro es como parte de ese universo de mutualidades de las que les hablaba. Esto me lleva a pensar que desde luego no es idea propia. La realidad es que a quienes primero se lo oí fue a varios amigos y colegas brasileños, entre ellos Ernesto Cirulnik, de algo, y aquí empiezo con el tema disruptivo, que me parece que así es. Yo soy de esa idea. Y es que el contrato de seguro, contrario a lo que la gran mayoría afirma, no se trata de un contrato aleatorio, sino que es un contrato conmutativo. ¿Y por qué lo creo así? Porque si los estudios actuariales están correctamente realizados, reitero lo que acabo de decir, de que yo sabré que dentro de la mutualidad de 1000 personas de las que hablábamos ahora, 10 van a morir. No sé cuáles de esos 1000 serán los 10 que mueran, pero tengo la certeza de que 10 van a morir. Y por lo tanto tengo el dinero para hacer frente a las consecuencias adversas económicas de esos fallecimientos. Cuando hablamos de contratos aleatorios, se piensa que es aquel contrato en el cual no sé si voy a ganar o voy a perder. Y aquí, en mi opinión, esto no es correcto en el tema de seguros. ¿Por qué? Y vuelvo a decirlo, porque si los estudios actuariales están correctamente hechos, yo sé que van a morir 10. Y lo sé antes del inicio de la vigencia o del periodo que voy a cubrir. Lo cual implica que podré cobrarle a cada uno de los miembros de esa mutualidad el dinero necesario para hacer frente a ello. Desde luego, no perdamos de vista, no se trata de que solamente nos cobren la prima neta de riesgo, que será la aportación individual de cada uno para hacer frente a las consecuencias dañosas o consecuencias económicas de la ocurrencia de esos riesgos, que ya serán siniestros en ese momento. Esto ocurriría si y solo si habláramos de una mutualidad. Sin embargo, recuerden que las aseguradoras son mutualidades profesionalmente administradas y por lo tanto la prima que se nos cobra incluye, ojo, porque esto también es un tema interesante, no solamente la prima neta de riesgo, sino también las comisiones que se pagan a los intermediarios, los gastos administrativos que va a tener la empresa de seguros, incluso la utilidad que va a ganar la aseguradora. Y vuelvo a detenerme, este tema es muy importante. Para una aseguradora, el negocio está en colocar seguros, no en no pagar siniestros. En la medida en que una aseguradora coloque más seguros, no crece en la misma proporción los siniestros que puedan ocurrir. Si estamos hablando de una mutualidad de 1000 y crece a 1300, no es que vaya a acrecentarse el 30% la posibilidad de que ocurran siniestros. Y por lo tanto la utilidad que cobre será mayor. Este tema me parece que es importante que se queden con él. Y aquí entro ya un poco al tema de la importancia de la nota técnica. En México, y por lo que he estado averiguando, en casi todos los países ibero-latinoamericanos, incluyendo España y desde luego Portugal, el contrato de seguro es solamente una parte del producto de seguro. El producto de seguro, al menos en México, se compone de 4 documentos. La nota técnica, que es en donde se establecen todos, mejor dicho, los cálculos que son necesarios para determinar una serie de elementos tan importantes como son la selección del riesgo, la tarificación del propio riesgo. No es lo mismo tener de 40 a 60 años, no ser fumador y no dedicarse a deportes peligrosos, que ser un joven de 18 a 30 años que sí fuma, sí toma, le gusta andar rápido en su coche y a lo mejor es torero. Desde luego la posibilidad de que ocurra de que se verifique
la posibilidad del acontecimiento futuro de la zona incierta es mayor en uno que en otro caso. Y eso va a impactar en el cobro de la prima que se nos haga. Este primer documento, nota técnica, en donde, insisto, se establecen todos los estudios actuariales de probabilidad estadística para determinar estos elementos, es uno de los 4 documentos que conforman al producto de seguro. El segundo es el contrato como tal, el contrato de seguro o documentación contractual, en donde van a quedar plasmadas todas las obligaciones que tienen ambas partes contratantes. En este momento vale la pena acotar que en la gran mayoría de los casos, no en todos, y esto quiero ser muy puntual, pero en la gran mayoría de los casos, los contratos de seguro son contratos de adhesión, en los cuales solamente hay un predisponente de las condiciones, y este predisponente es la parte experta, y es la aseguradora. Nosotros, como futuros asegurados o proponentes antes de la celebración, o asegurados o contratantes, lo único que hacemos es solicitarle a la aseguradora que nos cubra las consecuencias económicas del acaecimiento o la ocurrencia de esos riesgos, que podrán verificarse y serán entonces siniestros. El contrato de seguro, por lo tanto, es aquel en el que constan los derechos y obligaciones de las partes. Y, reitero, en la mayoría de los casos se tratan de contratos de adhesión. El tercer documento que conforma en México el producto de seguro es el dictamen de congruencia. Y lo que establece la ley es la obligación para las aseguradoras de que se analice que lo que está plasmado en la nota técnica, estos estudios actuariales y estadísticos, sea congruente con lo que se establece en el contrato. El cuarto documento es el dictamen jurídico, que es otro documento que en nuestra ley de instituciones de seguros y fianzas obliga a las aseguradoras a elaborar con el objeto de que se analice que el contenido del documento contractual o del propio contrato no sea contrario a la ley o a las disposiciones administrativas que en México se manejan o a través de acuerdos o a través de circulares. De todos estos 4 documentos, el único que es conocido por parte del asegurado y del contratante, que como ustedes saben no necesariamente es el mismo, es el contrato de seguro. Esto nos lleva al tema de esta plática, y es la enorme importancia que tiene la nota técnica en el cumplimiento del contrato. Hay ciertos aspectos que, si bien son muy puntuales y no son muchos, pero son absolutamente indispensables en el cumplimiento de un contrato de seguro. Y partamos del primero, que es la selección del riesgo. En México, el artículo 8 de la Ley sobre el Contrato Seguro establece que es obligación del proponente o futuro asegurado declarar por escrito, conforme al cuestionario que la propia aseguradora elabore, todos los hechos importantes para la apreciación del riesgo, tal como los conozca o deba conocer. Varios puntos que quiero entresacar de este artículo. Primero, la obligación irrestricta que tiene el futuro asegurado en ese momento de manifestarse con absoluta honestidad respecto a cuál es la situación del riesgo. Recuerden que nosotros tenemos obligación, porque esa es la forma en que la aseguradora puede determinar la posibilidad de que ese riesgo se convierta en siniestro, de compartirle el estado o la situación del riesgo. Tal como se los comentaba hace un momento, si yo quisiera que la aseguradora cubriera las consecuencias económicas de mi fallecimiento,
Lo primero que tengo que hacer es llenar un cuestionario, y en ese cuestionario, que reitero, es elaborado por la propia aseguradora, tendré que manifestar todo lo que en él se me cuestione: edad, padecimientos, padecimientos previos, actividades, etcétera. De esta manera tendrá la aseguradora los elementos que ella consideró, puesto que ella elaboró el cuestionario, necesarios para seleccionar el riesgo. Esta selección, es evidente, puede ser de varias formas, ¿no? Yo puedo aceptar como aseguradora cubrir las consecuencias económicas que se me pretenden trasladar, o puedo no aceptarlo, o puedo aceptarlo, pero con una extra prima, en caso de que haya un desvío de la mutualidad propiamente dicha, o en la cual quiera yo meter a esa persona o ese riesgo cuyas consecuencias económicas quieren que sea yo aseguradora, quien me haga cargo de ellas. Entonces, solamente es a través de la nota técnica de los estudios actuariales cómo esa selección de riesgos se puede realizar. En México, el hecho de que no se actúe con veracidad, en el cumplimiento del artículo 8, y déjenme platicarles que el 9º y el 10º son muy similares, simplemente que el 9º y el 10º hablan de que ese cuestionario lo llene un tercero o que lo llene un representante del futuro asegurado. Ese primer punto, que es indispensable para la celebración de un contrato de seguro, que es, insisto, la selección del riesgo y su evidente y posterior tarificación, tiene que ver clara y directamente con los estudios actuariales y estadísticos contenidos en la nota técnica. El artículo 47 de la Ley Mexicana, de la Ley sobre el Contrato de Seguro Mexicana, establece que cualquier omisión o inexacta declaración de los hechos a que se refieren los artículos 8, 9 y 10 podrá provocar que la empresa de seguros rescinda de pleno derecho el contrato de seguro, aunque no tenga que ver con la ocurrencia del evento dañoso o siniestro. ¿A qué me refiero con esto? ¿Puedo yo haber incurrido en una omisión o inexacta declaración respecto a una enfermedad que se me cuestionó? Oye, ¿tienes problemas de columna vertebral? Y puedo haber contestado que no, siendo lo correcto, y lo verás, era que sí tenía problemas. Pues si yo falleciera por un homicidio, esa omisión, que no tiene nada que ver con la ocurrencia del evento dañoso o siniestro, sería suficiente para que la empresa de seguros rescindiera de pleno derecho el contrato de seguro. Ojo, en México la rescisión de pleno derecho del contrato implica que no requiere de declaratoria judicial. Por lo tanto, es una potestad que se le otorga a la aseguradora en nuestra vieja ley, y cuando hablo de vieja ley es porque es de 1935, que si bien ha sufrido adecuaciones, la realidad es que seguimos teniendo la misma que hace 87 años, 80 y menos, 87 años, 88 años, no sé, cerca de 100, genera esta consecuencia que a mí me parece gravísima. Porque si bien la omisión o inexacta declaración lo que podría provocar es un vicio en el consentimiento, lo que nuestra ley establece es una rescisión de pleno derecho. Pero no solamente ahí hay una importancia vital de la nota técnica. ¿Y por qué hablo de una importancia vital? Porque estamos hablando de que el artículo 8 señala de que deberá manifestarse con absoluta veracidad, conforme al cuestionario relativo, todos los hechos importantes para la apreciación del riesgo que puedan influir en las condiciones convenidas. Por lo tanto, la aseguradora, si bien tiene la facultad conforme al 47 de rescindir el contrato de seguro de pleno derecho, tendría que demostrar que las condiciones convenidas fueron desviadas por esa omisión o inexacta declaración. Y para poder demostrar esto, tendría que acudir necesariamente a la nota técnica. Otra circunstancia que es
claramente vinculada con la nota técnica es la agravación del riesgo. Como ustedes saben, y lo acabo de decir, para efectos de lograr que una aseguradora acepte cubrir las consecuencias económicas de un riesgo que yo tengo, que gravita sobre mi ámbito económico, requiero plasmar en esta solicitud una fotografía del estado del riesgo. Si ese estado de riesgo varía o se modifica para efectos de que pueda ser más fácil que ocurra el evento dañoso o siniestro, a esto se le conoce como agravación de riesgo. Déjame, les pongo un ejemplo para que sea muy claro lo que estoy diciendo. Es, ¿qué ocurre si yo aseguro mi vehículo, el cual uso para ir de mi casa a la oficina y de la oficina a los tribunales? La exposición al riesgo puede ser 1. Sin embargo, si decido que ese vehículo, además de hacer esos trayectos, también lo hagan a través de una plataforma móvil como podría ser Uber, desde luego la posibilidad de que mi vehículo se siniestre es mucho mayor. Esto es una agravación del riesgo y no voy a entrar al tema porque además una cosa es la agravación del riesgo que existe de forma endógena, que yo no, como asegurado, yo no provoqué, y otra, la que sí provoqué. Pero esto es materia de una ponencia diferente. Esta agravación de riesgo necesariamente tendría que demostrarse contra la nota técnica, porque lo que establece la ley mexicana es que la agravación, siempre y cuando, se entenderá agravación siempre y cuando altere o modifique las condiciones convenidas, y que podría en su caso provocar que la aseguradora no hubiera contratado en esas condiciones. De esta manera, la aseguradora no puede decir, oye, fíjate que no me avisaste que tomaste una carretera libre y no de cuota, como quedó establecido como obligación a tu cargo en el contrato de seguro de transporte. A ver, eso de entrada podría pensarse que es una agravación de riesgo, pero la carga de la prueba de acreditar que las condiciones hubieran variado y que probablemente hubiera habido una extraprima o incluso no se hubiera asegurado ese riesgo, depende necesariamente de que la aseguradora lo acredite. Por último, nuestra ley mexicana establece, y estoy considerando el tiempo que se me otorgó para dar la plática, entonces estoy yendo a los puntos que en mi opinión son principales. Son las obligaciones o cargas que también la ley, y tengo entendido que casi todas las leyes de nuestro continente y España y Portugal establecen para efectos de que se disminuya o se evite la pérdida. Esto es, que en lugar de que haya una agravación, que haya una atenuación del riesgo. Vuelvo al tema. Para poder acreditar que la carga incumplida por parte del asegurado realmente modificó las condiciones convenidas, es una carga de la prueba que también está en manos de la aseguradora. ¿Y cómo lo deberá acreditar? Es a través de la nota técnica. Todo esto nos lleva, y con esto concluyo, a un punto que me parece de una enorme complejidad. Porque no sé en sus países, pero en México las aseguradoras cuidan sus notas técnicas como si fueran las hijas de sus ojos. Yo fui abogado de 38 aseguradoras y en 30 años de experiencia solamente tuve conocimiento físico de 2 notas técnicas en las cuales no solamente me hicieron firmar documentos de secrecía, sino me hicieron jurar y perjurar que jamás compartiría el contenido en esos documentos. Que además era muy divertido, porque aunque no me hubieran hecho firmar nada ni jurar nada, no hubiera tenido ninguna importancia porque todo lo que hay contenido, o la gran mayoría de lo ahí contenido, son informaciones de probabilidad y estadística que para mí me son absolutamente inescrutables. Esto es,
Hoy por hoy, la nota técnica, a ver, yo quisiera, y corrijo lo dicho, si bien la nota técnica desde hace años ha sido un referente de diversas obligaciones a cargo de la aseguradora, la realidad es que al día de hoy, con muy pequeñas excepciones, en mi opinión y en mi experiencia, son realmente utilizadas para acreditar situaciones que de otra manera no deberán ser siquiera consideradas por los juzgadores, para efectos de que las aseguradoras se eximan de sus obligaciones. Nos quedan 7 minutos y Carlos, si quieres, aquí la dejo y lo abrimos, si es que así tienen el formato, para preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estimado Pablo. Igualmente, podemos dar paso a las preguntas, si es que las hubiese. Quedamos atentos a si alguno de los amables asistentes tuviese alguna duda para este magistral colega de México. Y tenemos por allí una mano levantada, que es nuestra colega, que también es una de las ponentes del tercer día, la profesora María Teresa Orozco. María Teresa, puedes levantar tu micrófono. Gracias, ¿qué tal? Buenos días, muchas felicidades, estimado Carlos, muchas felicidades, Pablo. Estupenda ponencia, como siempre, de primer nivel. Yo tengo una pregunta. En la práctica, en el litigio en México, las aseguradoras exhiben ya sea las condiciones generales o los documentos donde establecieron las medidas de seguridad, en este caso para atenuar o disminuir el riesgo, y afirman, de hecho esos documentos tienen en la parte inferior que están registrados con la nota técnica, y afirman que, o se supone que ese documento va de la mano con la información aprobada en la nota técnica para las estadísticas. Entonces, en tu opinión sería que no podemos dar por cierto que sea así y que la aseguradora debería de exhibir también lo que es la nota técnica para poder tener esa certeza. A ver, me parece, Marité, y gracias por tus palabras, y gusto saludarte, que habría que ser muy cauto en la situación. O sea, si está establecida como una obligación en el contrato, tal cual, yo creo que el incumplimiento de esa obligación implicaría lo que tú y yo hemos visto muchas veces, que son las obligaciones recíprocas, ¿no? Si tú no cumples con una obligación, ¿cómo me exiges que yo cumpla con la mía? Pero hay situaciones en las cuales esas obligaciones no son tanto contractuales, sino legales. Y cuando tienen un trasfondo en donde haya modificación de las condiciones convenidas, como sería el tema de la selección del riesgo, de la agresión del riesgo, y en algunas ocasiones de las cargas o obligaciones impuestas contractualmente, yo creo que la mera defensa de la aseguradora diciendo que eso vino a modificar las condiciones convenidas, si no se acredita a través de la nota técnica, no sería suficiente. Gracias, Pablo. No hay. Felicidades de nuevo a todos. Hasta luego. Muchas gracias, estimado Pablo. Muchas gracias, María, por tu pregunta. Igualmente, y le damos pase a Antonio José Morales, quien también tiene una pregunta puntual para el profesor Pablo. Y luego de ello, comenzaremos a presentar al profesor español Francisco Javier Tirado Suárez. Adelante, estimado Antonio. Estás con mute, Antonio, con silencio. Tienes que abrir el micrófono. Gracias. Listo. Buenas tardes, gracias por la invitación. Yo estoy acá en Chile, en Viña del Mar. En el caso, por ejemplo, cómo lo manejan ustedes en México, quiero hacer una salvedad antes. Yo no soy abogado, mi hijo lo es, pero mi compañía trabaja con muchos abogados en toda América Latina en temas de seguros.
somos consultores para los bancos y las compañías de seguro, valga la redundancia, en materia de seguros. Tuve un caso en el cual el banco, fíjense bien, licitó la cartera hipotecaria. Se la ganó una compañía. Esta compañía aseguradora, que está presente en muchos países, hizo el negocio, pero no hizo siquiera un muestreo de lo que estaba asegurando. Vinieron las lluvias, vinieron torrencialmente, hubo destrozo. Y yo fui uno de los damnificados. Parte de mi casa, es decir, digamos, si vino un muro abajo y todo. Al final de la tarde, la compañía de seguro pagó. No obstante que iniciamos el tema de manera no muy amigable con el ajustador que vino. Yo, ex asesor de la Gerencia General del Banco de Chile, que era el banco, llamé al banco y le dije, mira lo que está pasando. Llamaron a la compañía de seguros pagó el siniestro. Vino, ojo, vino el nuevo, es decir, pusieron el muro, vino una nueva lluvia, el nuevo invierno, yo trabé el muro abajo. Optaron por el muro más barato. Y hablaba con el gerente de la compañía de seguros en Viña del Mar y me dice, es que no entiendo por qué le vuelven a pagar el siniestro. Le dije, mire, ustedes ganaron la licitación, pero no hicieron nunca jamás una inspección de riesgo en la cual quedase plasmado qué riesgo estoy asumiendo cómo. Y mientras no lo hagan, van a tener que seguir, si vuelve al siniestro a suceder, van a tener que seguir pagando. Es tan simple como eso. Era eso, ese tema. En el caso de México, a pesar que tengo un muy buen amigo que fue presidente de la Asociación de Derecho de Seguro, Nacho Zúñiga, un gran amigo mío, hemos hablado de este tema. Y hay diversas opiniones sobre esto. Qué gusto que seas amigo de Nacho. La verdad es que a Nacho lo conozco hace muchos años. Sí. Y tipazo, desde que estaba en Seguros La Comercial. Sí. A ver, yo creo que estás tocando temas muy complejos, porque con independencia de que no se ha hecho una selección del riesgo, también habría que ver cómo se reparó tu barda, ¿no? Y si la consecuencia de la reparación de la barda fue la mala reparación o la ocurrencia de un nuevo evento cubierto en el contrato. Yo creo que cualquiera de ambas habría responsabilidad de la aseguradora. Las aseguradoras en algunas ocasiones, y me parece que de forma muy desprolija, por decir un término, se van por lo barato y no por lo duradero, no por dejar las cosas en el estado en que se encontraban. Y esto necesariamente tendrá que provocar pues, que se hagan responsables de ese mal trabajo, ¿no? Opinión. Y si desde luego volvió a ocurrir un evento dañoso cubierto en tu contrato, pues estará cubierto tantas veces ocurra. Y el problema de la selección del riesgo será un problema que solamente le será imputable a la aseguradora, en mi opinión. Así es. Y una última cosa. A diferencia de México, acá en Chile, si bien el contrato de seguros es de adhesión y se sigue practicando, no obstante ello, existe las condiciones particulares en la póliza en la cual cuando yo soy una empresa y pago sobre cierto monto de prima, entonces ya el traje es a la medida y se ponen las condiciones particulares en la póliza. Y en el caso industrial, necesariamente ha de estar el informe de un ingeniero que haga la inspección y el análisis del riesgo. Eso era todo. Muchísimas gracias, Antonio. Un gusto.